Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria. Quiero oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. Haz de mi vida un altar de adoración, y encamíname solo en tu amor. Y si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria. Quiero oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. No quiero nada a cambio de tu amor, Señor. A tu lado no existe dolor. El mundo pasará, mas tu palabra eterna es. Fuiste, eres y serás. Y será. Yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. Habita en mí. Muy buenas noches, estimadas hermanas, estimados hermanos. Un jueves más en la cual nos reunimos para estudiar la Escritura, para estudiar la palabra del Señor, para profundizar en la palabra del Señor y poder aplicar la palabra del Señor. Un jueves más en la cual nos damos cita para seguir profundizando, seguir estudiando el Evangelio de Marcos. Ya entramos en tierra derecha de estos 16 capítulos. Estamos en el capítulo 11 y 12 para ya estar concluyendo pronto con nuestro Evangelio de Marcos y seguir estudiando la Escritura, seguir estudiando la palabra del Señor sistemáticamente. Así que sea usted bienvenido a este estudio de la palabra del Señor desde acá, desde la casa del alfarero. Le invito a que podamos orar, a que nos presentemos ante la presencia del Señor para que Él renueve nuestras fuerzas. Ha sido un día agotador en nuestras actividades. Necesitamos que nuestro buen Dios, a través de su Santo Espíritu, renueve nuestras fuerzas para poder seguir avanzando, para seguir edificando el cuerpo de Cristo a través de la palabra del buen Dios.
Así que le invito a que podamos orar en esta hora para que también pueda estar compartiendo este enlace en los diferentes grupos que usted participa para que muchos sean alcanzados con la poderosa palabra de Dios. Así que le invito a que podamos inclinar nuestros rostros para orar ante el Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en esta hora de la noche, damos infinitas gracias por su amor, por su misericordia y por su bondad. Damos gracias por concedernos este precioso privilegio de reunirnos a través de este medio de gracia, a través de este programa estudiando las Escrituras, para seguir profundizando en su palabra. Esta palabra que es viva, esta palabra que es eficaz, esta palabra que es más penetrante y cortante que toda espada de doble filo. Gracias, Padre. Gracias por su bondad. Gracias por rescatarnos. Gracias por darnos vida en abundancia. Gracias por el día que nos concedió. Gracias por los alimentos. Gracias por todo. Pues reconocemos, Señor amado, que todo viene de su mano. Reconocemos que si algo somos, es debido a su voluntad. Reconocemos que usted es nuestro Dios todopoderoso, lleno de bondad, lleno de gloria y lleno de misericordia. Gracias, Padre. Gracias por concedernos este privilegio de estudiar su palabra a través de estos medios y de poder ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Renueva nuestras fuerzas para poder juntos profundizar en tu palabra en esta noche. Que muchos sean alcanzados a través de tu palabra, Señor. Que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Que muchos puedan conocer a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Que muchos puedan conocer a Jesús, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Por eso, Padre, le damos gracias, porque tenemos un intermediario, un intercesor ante usted y nosotros, a Jesucristo, el Señor. Gracias. Oramos en esta hora de la noche y damos gracias por estas misericordias. Oramos en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Vamos a saludar a quienes se han conectado en esta hora de la noche. Nuestra hermana Soledad, aparecida conectada de las primeritas. Nuestra hermana Gladys desde Conchalí, muy buenas noches, bendiciones. Nuestra hermana María Inés, buenas noches, pastores, hermanas, hermanos, muchas bendiciones. Nuestra hermana Eli, buenas noches a cada uno de ustedes. Nuestra hermana Ivonne desde Renca también nos está viendo. Nuestro pastor Marco Ampuero desde los Andes o San Felipe, en esta noche también conectado. Dios le bendiga, pastor Marco. Nuestra hermana Marcelita conectada, buenas noches, mi pastor, dice ella. Buenas noches, Marcelita. Nuestro hermano Germain también conectado en esta noche. Nuestra hermana Valeria, buenas noches, mi pastor y hermanos. Nuestro hermano Germain, buenas noches, mi pastor. Que el Señor sea con usted y con cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Gracias le doy a mi Dios por cada día de bendición que me da. Amén, hermano Germain. Y nuestra pastorita escribe: buenas noches, mi amado. Ya terminé de bañar a los niños, así que ahora a poner atención. Besitos a toditos. Buenas noches, pastor y hermanas y hermanos. Muchas bendiciones, dice nuestra hermana Ivonne. Recuerdo cuando pasaba un mes y estábamos compartiendo las enseñanzas de la palabra del Señor. Y recuerdo la cantidad de hermanos, amigos que se conectaban a través de estos medios de gracia. Ha pasado el tiempo, han pasado ya los meses y ha prevalecido los que prevalecen. Han prevalecido la iglesia, han prevalecido aquellos que por lo menos en la casa del alfarero se congregan. Han prevalecido algunos hermanos que han aceptado a Cristo. Los demás parece que son como las multitudes que seguían a Jesús y que luego de un tiempo parece que se cansaban. Pero han prevalecido los que aman al Señor y los que siguen siendo edificados, siguen siendo fortalecidos y quieren seguir las huellas del Maestro. Así que bendiciones para cada uno de ustedes que es fiel en compartir, en conectarse para ser edificados. Y les sigo animando
que usted pueda compartir los diferentes grupos que pertenece, para que más de alguno pueda ser alcanzado para la gloria del Dios, de Dios Padre. Amén. Así que vamos a una alabanza para luego estar ya, como es costumbre nuestra los días jueves, estar de lleno estudiando la palabra del Señor y en especial el Evangelio de Marcos que nos convoca jueves tras jueves. Vamos a esta alabanza que es un cover de Abel Zavala, que lo cantan otros hermanos y que es una hermosa alabanza que dice: enamórame, Señor. Así que vamos y volvemos en estudiando las Escrituras. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ello. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame de ti, Señor. Enamórame. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ello. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame,
una hermosa alabanza. Enamórame, ¿cierto? Una preciosa alabanza que nos anima y que le dice al Señor, enamórame de ti, Señor. La pastora me dice, pastor, recuerda a las hermanas, mañana nuestro culto unido a las 20 horas, por favor. Sí, recuerden, hermanas, que mañana a las 20 horas a través de Zoom tienen el culto unido junto a las hermanas de las otras iglesias. Que nosotros como pastores de la Corporación Iglesia Metodista Pentecostal realizamos superintendencia. También estaremos junto a ella, nuestra pastora, compartiendo un tiempo de comunión junto a las hermanas de Cauquenes, las hermanas de Ñipas y las hermanas de El Carmen, y obviamente junto a las hermanas de aquí de Chillán, de la Casa del Alfarero. Hoy nos anima, hoy debemos seguir estudiando el Evangelio de Marcos. Estamos, como decía, entrando a tierra derecha. Estamos estudiando el capítulo 11 de Marcos hasta el 12:44 de Marcos. Concluimos la semana pasada estudiando, hablando un poquito de Bartimeo y de este nombre que por algo está ahí, Bartimeo, ¿cierto? El ciego, que Bar quería decir hijo y Timeo, honor en griego, o sea, hijo de honor, y porque este ciego estaba en la condición que estaba, y podíamos aplicar también cuántos hijos del Señor, siendo hijos de honor, están en condiciones deplorables. Concluíamos de esta manera el estudio del día jueves de la semana pasada, y hoy, ¿cierto? Nos convoca a estudiar Marcos 11:1, ese es el contexto, hasta Marcos 12:44 estaremos analizando algunos versículos de la palabra del Señor. Permítanme saludar a mi estimado consiervo Carlos Briones desde Paine, o Win, desde Win. Dios le bendiga. Nuestra hermana Anita Mardones también conectada en esta hora de la noche. Nuestra hermana Soledad escribe, buenas noches mis pastores, que Dios los bendiga, y a mis hermanos en Cristo. Y nuestro hermano Mauricio Rosales también está conectado en esta hora de la noche. Así que si usted tiene el hábito de jueves tras jueves estar anotando el estudio bíblico, el título, algunos detalles importantes, le animo también a que pueda tener en esta noche su cuadernito, ¿cierto?, a mano, para que podamos juntos estudiar la palabra del Señor en esta hora de la noche. Ya vamos a proyectar entonces nuestra presentación en esta hora, para que usted también pueda tenerla ahí y pueda notar quizás los puntos más importantes de la enseñanza del día de hoy. Bien, estudio bíblico del Evangelio de Marcos. Hoy nos convoca a estudiar Marcos capítulo 11, desde el versículo 1 hasta Marcos capítulo 12, versículo 44. Ese es el contexto de nuestro estudio de esta noche. Así que vamos a proyectar, ¿cierto?, nuestra enseñanza de hoy. Como les decía, Marcos capítulo 11, desde el versículo 1 hasta Marcos capítulo 12, versículo 44. Ese es el contexto general de todo nuestro estudio de hoy. Bien. Buenas noches, pastor y pastora, que Dios les bendiga aquí en el carrito. Miren, hermano Mauricio, en el carrito del Bajón de los Rosales, que cuando pase por aquí hacia el sur, esperamos disfrutar de esos Bajón de los Rosales. Esperamos que así sea. Bien. ¿Cuál es el contexto, como les decía, de hoy? Y el título, el énfasis principal es que Jesús confrontado en Jerusalén. Estamos en los capítulos finales, ya nuestro Señor entrando a Jerusalén. Jueves posterior estaremos viendo ya el tema de las señales antes del fin. Estaremos viendo el complot para aprender a nuestro Señor. Estaremos hablando de la negación.
estaremos hablando del arresto de nuestro Señor, estaremos hablando de la crucifixión, estamos profundizando, ¿cierto?, en esto. Así que hoy vamos a hablar un poquito en este contexto general, Jesús confrontado en Jerusalén. Aquí Jesús tiene los momentos más álgidos de su peregrinaje para cumplir la misión por la cual vino a la tierra, y en este lugar es confrontado. El texto básico, el contexto, lo dijimos, es Marcos capítulo 11, 1 a Marcos 12, 44. El texto básico, el texto el cual estaremos estudiando, Marcos 11, del 8 al 10, versículo 15 al 19 y versículo 27 al 33 del capítulo 12. Estaremos, el capítulo 11 son los versículos que profundizaremos más en profundidad en esta noche. El versículo clave de nuestra enseñanza de hoy es Marcos 12:10, que quiere decir: ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ese es el versículo clave del estudio de hoy. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esa piedra no es otra persona que Cristo. Cristo es la roca. Sobre esta declaración le dijo el Señor a Pedro: edificaré mi iglesia. Cristo es la roca. Cristo es la piedra angular de toda la vida, de todo nuestro evangelio. Así que ese es el versículo clave de la enseñanza de hoy. Y la verdad central de este estudio es: Jesús fue confrontado por sus enemigos en Jerusalén con la intención de tenderle una trampa, pero él contestó con audacia e inteligencia. Jesús fue confrontado por sus enemigos en Jerusalén con la intención de tenderle una trampa, pero él contestó con audacia e inteligencia. Entonces, veamos el estudio panorámico del contexto de hoy. ¿Cuál es el fondo histórico? ¿Cuál es el contexto, el fondo histórico que encierra estos capítulos? ¿Cuál es la panorámica, lo que está pasando para que se sucedan todos estos? Dentro del fondo histórico, y mirando un poquito el capítulo 11, y guiándonos quizás por los títulos que solamente dice la Biblia, comenzamos el capítulo 11 hablando un poquito de la entrada triunfal en Jerusalén. Es extraño este paralelismo, es extraño este contraste entre la entrada triunfal a Jerusalén y el título de este estudio, que Jesús es confrontado en Jerusalén. Hay una entrada triunfal, pero también hay un conflicto con nuestro Señor y es confrontado. Entonces, en el capítulo 12 hablamos un poquito de la entrada triunfal en Jerusalén. También nos encontramos con el relato de la maldición de la higuera estéril. Nos encontramos con la purificación del templo. Nos encontramos con esta higuera que fue maldecida y es secada. Nos encontramos con la autoridad de Jesús con respecto a la autoridad que él tenía, y que ahí empiezan estas confrontaciones medio teológicas con el Señor, y él astutamente y audazmente le sabe responder. En el capítulo 12 nuestro Señor habla de la parábola de los labradores malvados, habla un poquito de la cuestión del tributo, de dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También nos encontramos con la pregunta sobre la resurrección, nos encontramos con el gran mandamiento, donde el primero de todos es amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. También hace esta pregunta de quién es hijo del Cristo. Nuestro Señor acusa a los escribas y habla de la ofrenda de la viuda, de cuánto la viuda se despoja para bendecir. Ese es el contexto a forma de títulos que nos entregan algunas versiones, algunas Biblias, para profundizar un poquito
para entender la panorámica de este relato. Pero el fondo histórico en sí, que nos depara este texto, primero, ¿qué significaba el significado de montar en un borriquillo o de montar en un pollino o un asno? Jesús, como este rey manso y humilde, escogió también a un animal humilde de carga. Por algo nuestro Señor lo escoge, por algo no escoge un chivo, por algo no escoge una cabra. Él escoge un animal humilde de carga representando lo que él era, Jesús como rey manso y humilde. De acuerdo con el carácter de su reino y la profecía mesiánica que nos hablaba Zacarías en el capítulo 9, capítulo 9, versículo 9, dentro de estas profecías mesiánicas con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice el libro de Zacarías? Ciertamente, para poder entender un poquito a lo que nuestro Señor se está refiriendo, ¿cierto? Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Una profecía mesiánica en base a la persona de Jesús. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Muchos tiempos después nos encontramos cumpliendo esta profecía mesiánica en el capítulo 11 de Marcos, en el versículo 2, donde dice: vayan a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y así nuestro Señor Jesús entra a Jerusalén sentado en un pollino, en este asno, cumpliendo la profecía mesiánica de Zacarías, y donde la gente dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya nos decía, se fue a Betania con los 12. Se cumple esta profecía mesiánica de nuestro Señor. No entró con la pompa y arrogancia de un rey o conquistador militar en caballo blanco. No entró de esta manera. Nuestro Señor entra a Jerusalén cumpliendo la profecía mesiánica, la profecía de él mismo en Zacarías capítulo 9, versículo 9. También nos encontramos en este fondo histórico con Betania y las costumbres de Jesús de ir allí a menudo. Betania era una ciudad cercana, ¿cierto? Betania está ubicada a unos 4 kilómetros al este de Jerusalén. Allí moraban Marta, María y Lázaro, estos íntimos amigos de nuestro Señor. Es allí donde Jesús acostumbraba hospedarse cuando estaba en esa zona. Cuando nuestro Señor cumplía su ministerio y estaba cerca de Betania, él moraba, él se hospedaba, él pernoctaba, él descansaba en casa de estos amigos de Marta, María y Lázaro. También nos encontramos dentro de este fondo histórico con los escribas y sus actitudes. Los escribas y fariseos eran conservadores y muy exigentes en cuanto a su interpretación de las demandas legalistas de la ley de Dios, pero muy lejos de las demandas morales de Dios en la práctica. Por esto Jesús los denunciaba como hipócritas. Recibirían mayor condenación porque mayor oportunidad trae consigo mayor responsabilidad. Mayor oportunidad trae consigo mayor responsabilidad. También nos encontramos dentro del fondo histórico acerca del tesoro. En la corte de las mujeres había 13 cofres con una abertura metálica en forma de embudo donde echaban sus ofrendas. Sobre cada cofre había una inscripción indicando el destino de las ofrendas. Estos cofres se llamaban el tesoro del templo. También nos encontramos, ¿cierto?,
con esto dentro del relato. También nos encontramos con las dos blancas. Estas dos monedas griegas de cobre eran las más pequeñas y de menos valor. Y Jesús sabía sobrenaturalmente que era todo lo que poseía la mujer. La mujer echó todo lo que tenía. La mujer no buscó en su cartera, en su bolsillo, lo que le sobraba, sino que la mujer echó todo lo que tenía. Y tenía dos blancas. Y también nos encontramos con la posición de los saduceos frente a la resurrección. Esta secta judía componía el partido político, aristocrático, secular, favorable a Roma y con gran influencia, a pesar de gozar de poco apoyo popular. Aceptaban solo la ley de Moisés y los escritos. Rechazaban la existencia de ángeles, espíritus y vida más allá de la muerte. Así eran estos saduceos. Y esa era su posición frente a la resurrección. Todo esto, los fariseos, los saduceos, los escribas, los celotes, eran grupos medio religiosos algunos, religiosos en sí algunos, que lidiaban y que buscaban confrontar al Señor y buscaban pillarlo en algunas cosas para ya sea llevarlo preso o para ponerlo en ridículo, y nuestro Señor salía siempre muy airoso. Siempre estaban estos grupos para llevarlo al extremo, quise sacarlo de quicio, pero nuestro Señor fue muy astuto y cuando Él tuvo que tratarlos fuertemente, los trató fuertemente. Nuestro Señor no anduvo con medias, con tiras y encoges. Nuestro Señor decía las cosas como se tenían que decir. Ahora bien, cuando también hablando un poquito del énfasis, profundizando un poquito, nos encontramos, ¿cierto?, con la entrada triunfal en Jerusalén. Desde el capítulo 11, desde el versículo 1 al 11, Jesús inicia la etapa final de su ministerio terrenal con la entrada real en Jerusalén, como lo veíamos un poquito en el fondo histórico, conocido como Domingo de Ramos, 7 días antes de su resurrección. Esta es la última etapa del viaje. A diferencia de lo que comúnmente creemos, no es la primera vez que Jesús como adulto visitaba Jerusalén. Muchas veces nuestro Señor lo había hecho. Juan, el escritor del cuarto evangelio, nos presenta a Jesús visitando con cierta frecuencia la ciudad. Juan capítulo 2, verso 13, capítulo 5, verso 1, capítulo 7, verso 10 del evangelio de Juan, nos relata las veces que nuestro Señor iba a Jerusalén. Jesús tenía la costumbre de asistir a todas las grandes festividades de la religión judía. Nuestro Señor era judío. Por lo tanto, Él tenía que cumplir todas las festividades. Él dijo, yo he venido a cumplir toda la ley. Él cumplía todo. Era a los 12 años, cumplió su propósito. A los 12 años entró a la sinagoga para estar y para leer el rollo. A los 12 años Él empezó a hacer lo que tenía que hacer. Entonces Él cumplió todos los propósitos y Él cumplió las demandas de la ley. Él dijo, yo he venido a cumplir la ley. Él vino a cumplir. Por lo tanto, Él tenía que asistir a todas las festividades de los judíos y Él celebró todas, cabañas, la fiesta de los tabernáculos, todas las fiestas que celebraba el pueblo judío, Él las celebró. También nos encontramos, como les decía anteriormente, con Jesús en la higuera sin fruto. Desde el versículo 12 al 14, esta es una parábola en acción, en que Jesús maldice la higuera estéril, que era símbolo de la nación de Israel, que no había producido el fruto que Dios demandaba. También nos encontramos con Jesús purifica el templo, desde el versículo 15 al 19. Parece que Jesús purificó el templo 2 veces. Juan, capítulo 2, verso 3 al 20, lo ubica al principio de su ministerio terrenal, los sinópticos al final. Es otra parábola en acción, un acto mesiánico en que Jesús condena el comercio en el lugar sagrado. Se había vuelto el templo un lugar de cambio, un lugar de negociación, el templo del Señor. De hecho, cuando ellos tenían que pagar el sacrificio, cuando la gente iba a pagar por sus sacrificios, y no debemos recordar que el pueblo de Israel siguió pagando sus sacrificios porque no creía en Jesús como el Mesías. Entonces ellos seguían pagando sus sacrificios una vez al año y lo pagaban según el estatus social. Los que eran pobres pagaban sus sacrificios con palomitas, los que eran medianamente con corderitos, por decirlo de alguna manera, los que tenían más
recursos, pagaban con un becerro. Entonces se generaba esto, que los que recibían estos animales para el sacrificio se lucraban. ¿Qué decían? No, ese corderito tiene manchas y no puede ser un cordero con manchas. ¿Y qué hago? ¿Cómo vuelvo a mi tierra a buscar uno? Y le decían, no, es que nosotros aquí tenemos corderos sin mancha, tenemos corderos limpios, y hacían cambio o los vendían, y la gente se lucraba en el templo para beneficio personal. Y lo voy a decir con mucho respeto, es algo que se da muy fuerte en otra religión con respecto a los santos, y que la gente va a hacer comercio a esos lugares. En el templo de Jerusalén pasaba algo muy similar. La gente iba a pagar sus sacrificios, iba a pagar sus pecados, y se volvió un verdadero comercio ese lugar. Y nuestro Señor purifica el templo. Y nuestro Señor condena el comercio en el lugar sagrado. También nos encontramos con la lección de la higuera seca, desde el versículo 20 al 26. Dos lecciones salen de la parábola en acción. Israel recibe la sentencia de Dios por desobedecer su plan, y Jesús enseña a los discípulos la eficacia de la fe en la oración. Israel recibe la sentencia de Dios por desobedecer su plan, y Jesús enseña a los discípulos la eficacia de la fe en la oración. Y también, desde el versículo 27 al 33, nos encontramos con los representantes del Sanedrín, la autoridad de Jesús. Los representantes del Sanedrín querían saber la naturaleza y fuente de la autoridad con que Jesús estaba obrando, especialmente después de la purificación del templo. También nos encontramos con los labradores malvados, con esta parábola en el capítulo 12, versículo 1 al 12, donde una parábola o alegoría en que Jesús describe el clímax de las relaciones de Dios con su pueblo, la paciencia y misericordia de aquel, la rebeldía y rechazo de este. También nos encontramos desde el versículo 13 al 17 con la pregunta sobre el tributo al César. Los fariseos se oponían a dar el tributo a César, pero los herodianos, otro grupo religioso de la época, lo apoyaban. Pensaban que de cualquier manera que contestara, un grupo podría condenarlo. Entonces estaban los fariseos por un lado, estaban los herodianos por otros, los seguidores de Herodes, que tenían preguntas, y respondiera de una forma o de otra, iba a estar a favor de unos y en contra de otros. Pero nuestro Señor astutamente y sagazmente le dice: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y nos encontramos también desde el versículo 28, nos encontramos desde el versículo 18 al 27 con respecto a la pregunta sobre la resurrección, y citando la ley del levirato en Deuteronomio 25:5. Veamos lo que dice Deuteronomio 25:5. Deuteronomio 25:5 dice la ley del levirato: cuando hermanos habiten juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Entonces, citando la ley del levirato, los saduceos estaban seguros de que tenían una pregunta que Jesús, sosteniendo la resurrección, no podría contestar. Entonces, esta pregunta en sí nos habla diciendo así desde el versículo 18, para que la podamos entender un poquito. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer en la resurrección. Pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán,
ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros muchos erráis. Y ahí tenemos a nuestro Señor con estos debates, confrontando a estos grupos, a los escribas, a los fariseos, a los herodianos, a los saduceos, estos grupos que querían sacar o pillar a nuestro Señor Jesús. También nos encontramos con el gran mandamiento, desde el versículo 28 al 34, una pregunta popular entre los escribas: ¿cuál mandamiento era el más grande de los 613 que ellos habían elaborado? ¿Escuchó bien? 613. No solamente los 10 mandamientos, habían 613 preceptos, 613 letras chicas que tenían que guardar día tras día. Entonces, citando la ley y esta pregunta popular entre los escribas, ¿cuál mandamiento era el más grande de los 613 que ellos habían elaborado? Jesús contesta citando el Shema, la declaración de Deuteronomio 6, 4, 5, relación vertical, y Levítico 19, 18 la horizontal. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5? También puede buscarlo ahí para que podamos juntos leer la palabra del Señor. 6, 4, 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en su casa y andando por el camino y al acostarte y cuando se levanten. La relación vertical con Dios. Y el Levítico 19, 18 nos habla de la relación horizontal. Levítico 19, 18 nos dice lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor, lo dice. Entonces tenemos esta relación vertical del Deuteronomio capítulo 6, 4, 5, amar a Dios por sobre todas las cosas, y tenemos la relación horizontal de Levítico 19, 18 con respecto a amar al prójimo como a uno mismo. Entonces esto se da en este gran mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y eso genera una cruz, verticalmente a Dios, horizontalmente al hombre, genera esta cruz de amor que Jesús vino a pagar por nuestros pecados. Y también nos encontramos desde el versículo 35 al 37, Jesús, hijo y señor de David. Después de una serie de preguntas de los líderes religiosos, Jesús mismo hace una pregunta, citando el Salmo 110, 1 al 5, que es un pasaje mesiánico. ¿Qué dice el Salmo 110, versículo 1 al 5? Jehová dijo mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, Otro texto mesiánico donde reconoce que Jesús es hijo y señor de David. Y desde el versículo 38 al 40 nos encontramos con Jesús denunciando a los escribas, y se debe comparar este texto con Mateo 23, donde se extiende la fulminante denuncia que nuestro Jesús hace hacia los escribas, y terminamos este énfasis con respecto a la ofrenda de la viuda pobre, desde el versículo 41 al 44, donde ella dio menos que todo según la medida humana, obviamente 2 blancas, pero más que todo según la medida de Dios. La moneda referida en este pasaje era un lepton, que significaba literalmente delgada. Era la más pequeña de todas las monedas, pero como podemos mencionar, ciertamente, para los hombres, algo insignificante, pero para Dios,
la más grande, porque ella dio todo lo que tenía. No escatimó lo que tenía para entregarlo para nuestro buen Señor. Entonces, vamos al estudio del texto básico. Pero antes vamos a ir a una alabanza para que posteriormente estemos en el estudio del texto básico y también viendo las aplicaciones de hoy. Vamos a una alabanza y ya volvemos. Mil veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor. Mi Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Mi Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Mi Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. Mi Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Mi Dios eterno, tu luz.
Muchas gracias, hermana Soledad. Se me había olvidado dar el volumen. Bien, entonces de nuevo lo que estaba mencionando. Audio me dice, muy bien, eso lo hago a propósito para ver si están atentos. De repente me voy en la profunda y se me olvida que tengo que activar el audio. Bien, entonces. Jesús antes de ser confrontado. Veamos un poquito el estudio del texto básico. Los discípulos echaron sus mantos sobre este borriquillo, sobre este asno, sobre este pollino que no había sido montado, como asiento para nuestro Señor Jesús. Y la multitud extendía sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas, formando una hermosa alfombra, expresando el deseo de honrar al Mesías que venía a ocupar su trono. Había llegado su hora, y ya no procuraba evitar que la gente lo proclamara como Mesías Rey. Hosana, que significa salva ahora, y bendito el que viene en el nombre del Señor, son términos mesiánicos frecuentemente citados, por ejemplo, en el Salmo 118, versículos 25 y 26. Los discípulos y la multitud reconocían que Jesús había venido a cumplir las profecías mesiánicas del reino de nuestro padre David, pero estaban equivocados en cuanto a la naturaleza del reino. Todavía abrigaban, incluso los mismos discípulos, abrigaban la esperanza de un reino político militar. Por tal motivo, el pueblo de Israel no creía, y de hecho aún el pueblo de Israel no cree que Jesús fue el Mesías, ya que ellos esperaban justamente un reino político-militar, esperaban a un salvador, a un libertador. Eso esperaba el pueblo de Israel en el siglo I a.C., los años 1 o 2 o 5 a.C. Ellos esperaban el nacimiento, el cumplimiento de una profecía mesiánica con un rey político, libertador, militar. Algo totalmente contradictorio a nuestro Señor y totalmente contradictorio. Esperaban que naciera en palacio un rey, y nuestro Señor nace en un pesebre. Entonces era totalmente algo contradictorio. Incluso los discípulos que creyeron en el Mesías esperaban que este fuera un libertador. De hecho, Pedro se dice que pertenecía al grupo de los celotes, un grupo medio revolucionario que había entre todos esos grupos revolucionarios, entre todos esos grupos sectarios políticos que rodeaban el ministerio de nuestro Señor. También nos encontramos, ¿cierto?, con Jesús restaura la santidad del templo. Marcos 11, 15 al 19. Después de la entrada triunfal, Jesús pasó la noche en Betania y volvió a Jerusalén el lunes de mañana. Entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban. Este episodio tuvo lugar en el recinto de los gentiles. Trató en igual manera a ambos grupos, a los que vendían y a los que compraban. No era una venta común, sino de todo lo relacionado con los sacrificios en el templo. Como lo mencionaba anteriormente, los que venían de lejos no podían traer lo que necesitaban. Tampoco podían pagar los impuestos del templo con moneda extranjera y necesitaban cambiarla. Los negocios eran necesarios, pero no en el templo. Nuestro Señor volcó las mesas, la única ocasión cuando Jesús empleó fuerza física en su ministerio. ¿Qué cuadro? 1 contra cientos. Y parece que nadie intentó resistirlo. Su aspecto era como para asustar. Imaginemos a nuestro Señor lleno de autoridad, molesto. Vemos en el cuadro al Jesús varonil, valiente, temible y manso. ¿Dónde queda esa figura? Él no consentía que nadie cruzase por el templo. Jesús quería que el templo fuese un lugar tranquilo, sin distracciones. Su intención era la de restaurarlo a su propósito y funciones originales. Jesús cita Isaías 56:7, indicando el propósito original del templo. ¿Qué dice Isaías 56,
Isaías 56:7. Veamos, dice: y yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para todas las naciones indica el propósito universal del templo. No solo habían convertido el templo en un mercado con el permiso implícito de los líderes religiosos, sino que la habían hecho cueva de ladrones. Con esta acusación, Jesús agrega otro motivo de su indignación. Los vendedores y cambistas estaban explotando a los compradores. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. Estaban furiosos, porque Jesús había desautorizado su permiso de los negocios en el templo y tenían miedo, porque todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Es decir, su autoridad como líder religioso estaba seriamente en juego, a diferencia del prestigio que estaba adquiriendo nuestro Señor. Después de los eventos del día, Jesús y los suyos salieron de la ciudad porque no había lugar seguro para ellos allí. Había una situación de conflicto, ya se había generado mucho conflicto, sobre todo en esta situación que el Señor da vuelta a la mesa de los cambistas y se enoja. Entonces, como que lo desenmascara y la gente se da cuenta de esto. Entonces ya no era un lugar seguro para nuestro Señor y sus discípulos. Llegamos a esta confrontación con nuestro Señor desde el versículo 27 al 33 de Marcos 11. Volvieron a Jerusalén el martes, después de pasar la noche en Betania, para iniciar el día más largo de actividades registradas. Los tres grupos del Sanedrín, principales sacerdotes, escribas y ancianos, llegaron para confrontar directamente a nuestro Señor. Es impresionante la facilidad con la cual estos grupos, que habitualmente tenían problemas de relación entre sí, porque ni los principales sacerdotes, ni los escribas, ni los ancianos se llevaban muy bien, pero es impresionante la facilidad con la cual estos grupos se unen para luchar en contra de Jesús. De ser enemigos, se unen una causa común: destruir al Salvador del mundo. Los líderes quieren saber con qué autoridad y quién te dio la autoridad para hacer las cosas que haces. Ellos constituían la autoridad máxima del pueblo y no lo habían autorizado. Jesús, con sus acciones, en particular la purificación del templo, había desafiado todo su sistema y autoridad. Jesús promete contestarles a estos sacerdotes, a estos escribas, a estos ancianos, si ellos primero contestan la de él. Le habían hecho muchas preguntas para tentarle y ahora él toma la iniciativa. Que dice, ¿cierto?, nuestro versículo en estudio 11:29. Dice: Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Por lo tanto, Jesús promete contestarles sus preguntas y ellos primero contestan la de él. Le habían hecho muchas preguntas para tentarle y ahora él toma la iniciativa. A pesar de que Jesús tenía suficientes respuestas para la pregunta de los líderes religiosos, prefirió confrontarlos con su sentido real de autoridad, poniendo de manifiesto que una cosa es tener verdadera autoridad y una muy distinta es tener el poder. La autoridad se fundamenta en una vida de consagración y congruencia con la verdadera justicia. El poder puede llegar a ser arbitrario y ejercerse sin tener ninguna autoridad. El bautismo de Juan era del cielo de los hombres. El pueblo en general reconocía a Juan como profeta de Dios y que éste había reconocido a Jesús como el Mesías. Si la autoridad de Juan era del cielo, tendría la misma fuente que la suya. Al reconocer la autoridad de Juan, tendrían que reconocer la de Jesús. Los líderes se dieron cuenta de la intención de Jesús y se encontraban en un gran dilema.
Si admitían que su autoridad era de Dios, tendrían que reconocer que la de Jesús también era de Dios. Una pretensión constante de los líderes religiosos es decir que Dios es la fuente de su autoridad. Con ese fundamento pueden iniciar una guerra santa o cualquier otro movimiento que aluda al sentido religioso de las personas. La única opción que les quedaba, si rechazaba la autoridad de Juan como es de Dios, sería de acusarle de ser un impostor, lo cual traería una reacción popular. Evidentemente, estos personajes querían quedar bien con todos menos con Dios. En nombre de la religión se pueden cometer graves injusticias. Ellos contestaron la pregunta de Jesús diciendo: no sabemos, lo cual era una mentira, pues no lo reconocían como profeta de Dios. Sin embargo, no querían decirlo públicamente porque tenían temor del pueblo. Su problema no era su intelecto, sino su voluntad obstinada. Ya habían decidido matar a Jesús y nada cambiaría esta determinación. Tremendos conflictos, situaciones estresantes vivió nuestro Señor en su parte final de su peregrinaje hacia la cruz. Ahora bien, ¿qué podemos hablar de las aplicaciones del estudio? Primero, debemos responder con audacia e inteligencia a las trampas de los que tratan de hacernos caer en el error. Si a nuestro Señor trataron de hacerlos caer en error, si a nuestro Señor fueron con preguntas capciosas para dejarlo en ridículo, a nosotros también nos van a llegar gente con preguntas capciosas. Debemos responder con audacia e inteligencia a las trampas de los que tratan de hacernos caer en el error. Es natural que en muchas ocasiones los creyentes seremos confrontados con trampas y preguntas capciosas que tratarán de hacernos caer en contradicciones. Debemos estar preparados para responder a estas situaciones. Segundo, el templo, sin ser sacralizado, sin ser mirado como un santo, es un lugar especial. Debemos tener cuidado de dedicar el templo para los efectos de adoración y alabanza a Dios. No adoramos el templo, pero sí es necesario usarlo para lo cual fue dedicado. En la actualidad se tiende a construir edificios multiusos, y eso incluye el santuario. Y vale la pena revisar esa tendencia, porque aun cuando no es algo sacro, es un lugar muy especial donde se junta la iglesia para adorar y exaltar el nombre de Dios. Y tercero, la verdadera autoridad de los hijos de Dios, la autoridad que tenemos para pedir a los hombres que respeten las cosas dedicadas a Dios, viene del propio Dios. Jesús tenía celo por la casa de oración y en eso fundaba su reclamo a los negociantes. Debemos tener celo por el templo, debemos tener celo por las cosas de Dios, debemos tener celo por respetar lo que a Dios respeta. Debemos cuidar lo que Dios mira y que merece el respeto. Por lo tanto, dentro de todo esto debemos pensar en el lugar donde nos congregamos, porque es un lugar especial. Debemos prepararnos para responder nosotros también con inteligencia cuando alguien nos quiera, y ciertamente va a pasar, que quieran confrontarnos con tramas y preguntas capciosas. Tenemos que estar preparados para saber responder, y tenemos la autoridad para pedir a los hombres que respeten las cosas dedicadas a Dios, porque viene del propio Dios. Se merece el respeto. Lo que es de Dios, lo que adora a Dios, es para adorar a nuestro buen Dios. Amados, hasta aquí el estudio de hoy del Evangelio de Marcos. Estamos entrando en tierra derecha. Ya la próxima semana estaremos profundizando en el capítulo 13, capítulo 14. Estaremos profundizando, ya estamos casi concluyendo el estudio de Marcos y entramos ahora a hablar sobre la persecución, sobre la muerte, crucifixión de nuestro Señor. Así que nos espera desafío el Evangelio de Marcos en la parte más importante del sacrificio mismo de Cristo por usted y por mí en la cruz, para pagar el precio, para restablecer esa relación que se rompió en el huerto y poder entrar libremente al trono de la gracia. Así que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga para seguir estudiando
la palabra del Señor y podamos amarla y atesorarla como lo que se merece la palabra de Dios. Se merece nuestro respeto, se merece la honra, porque es palabra de Dios, inspirada por Dios y que ha pasado por siglos y siglos y no ha sido destruida. Recuerde usted, hace algunas semanas nuestra pastora nos hablaba dentro de su predicación de un hombre que dijo que la Biblia iba a desaparecer antes de que terminara el siglo, y al final ese hombre murió y esa casa se convirtió en una imprenta y la biblioteca más grande que guarda libros de Dios. Así que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es eterna y ha prevalecido, la ha querido destruir, pero sigue cumpliendo el propósito de llegar al corazón de la gente y de cambiar el corazón y la mente de la gente. Amén. Así que bendecimos ciertamente la palabra del Señor en esta hora de la noche. Vamos a una alabanza final en esta hora de la noche, y estamos con la parte final de nuestro estudio de hoy en Estudiando las Escrituras. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Oh, Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Mi Salvador, me entrego a ti. Todopoderoso, ¿quién fue,
Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Hermosa alabanza, ¿no? Hermosa alabanza, hermosa la letra que reconoce la gloria a nuestro Dios. Santo, santo y digno de suprema alabanza. Bien, amadas, que Dios les bendiga en esta hora de la noche por haber estado juntos compartiendo de la enseñanza de la palabra del Señor. Le invito a enamorarse de la palabra del Señor. A veces las predicaciones son como más efusivas, alegran nuestro corazón. Los estudios parece que a veces son más parejos, pero hablan de mucha verdad, porque conocemos el contexto, conocemos el trasfondo, las situaciones por las cuales nuestro Señor vivió y cómo Él fue desarrollándose a través de estos conflictos. Así que la palabra es poderosa y bendice nuestros corazones. Amén. Así que no olvidar, muy bien, linda alabanza, así es. No olvidar que mañana seguimos con nuestro nuevo desafío y que más de alguno de ustedes tomó ese desafío. Me refiero a este desafío de la oración. Recuerda, ¿cierto? Estamos en este desafío del plan de la oración por 35 días. Así que nos encontramos mañana con nuestro día 2 a las 9 de la mañana. No olvide su cuadernito para anotar, así como lo hicimos en Una Vida con Propósito, para navegar por este desafío de los 35 días. Amén. Así que Dios les bendiga. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Y recuerden, las hermanas, que mañana a las 20 horas tienen reunión a través de la plataforma Zoom junto a las iglesias de Cauquenes, Ñipas y El Carmen. Así que nuestra pastora estará compartiendo con ustedes el enlace 15 minutos antes para que puedan compartir juntos como iglesias hermanas. Así que un abrazo fraterno, que tengan un buen descanso. Nos encontramos mañana, ¿cierto? A las 9 de la mañana. Le invito a que podamos orar al Señor para despedir el estudio de hoy. Dios eterno, Padre de misericordia y bondad, damos tantas gracias, Señor amado, por habernos permitido en esta noche juntarnos a través de estos medios de gracia para poder estudiar de su palabra. Gracias porque este día ha sido bendecido. Gracias porque comenzamos nuestra mañana estudiando tu palabra. Comenzamos nuestra mañana desafiándonos, Señor, y exaltando tu nombre. Y concluimos nuestra jornada, Señor, estudiando tu palabra. Gracias, somos doblemente bendecidos. Su palabra, Señor, haga vida en nuestros corazones. Que podamos estar capacitados, preparados, para poder responder cuando nos pregunten cosas concernientes a nuestra fe. Ayúdanos, Señor, para que podamos discernir cuando nos quieren pillar, cuando nos quieren hacer preguntas capciosas, que tu Espíritu Santo nos guíe. Ayúdanos, Señor, a comprender el respeto que se merece tu casa. No como algo sacro, sino con el respeto de que ahí nos congregamos. Ayúdanos, Señor, a que los hombres, las mujeres, entiendan lo importante que es valorar las cosas tuyas, Señor. Te damos gracias por las enseñanzas, damos gracias por su Espíritu Santo que nos ministra y que nos instruye. Ahora, Padre, permítanos descansar, tomados de tu palabra. En paz nos acostamos y asimismo dormimos, porque solo tú, oh Dios, nos hace vivir confiados. Damos gracias, Señor, por estas misericordias. Oramos en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Amadas, amados, que tengan un buen descanso. Nos encontramos mañana a las 9 y las hermanas a las 20 horas. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Muy buenas noches.
Haz de mi vida un altar de adoración y encamíname solo en tu amor. Si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser, oh Lord. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria. Quiero oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. Haz de mi vida un altar de adoración, oh, oh, y encamíname solo en tu amor.